Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver función cuadrática. Bien, recordemos que una función cuadrática una función polinómica de segundo grado que va a tener esta forma. A por x al cuadrado más b por x más c, donde a, b y c van a ser números reales y a tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si a fuera 0, se nos volvería 0 el término cuadrático y no existiría. Y la representación de una función cuadrática va a ser una parábola. Recordemos que en la parábola, cuando la grafiquemos, vamos a encontrar las raíces, vamos a encontrar lo real del origen, el vértice y el eje de simetría. Bien, el término cuadrático, o sea, el término a por x al cuadrado se llama término cuadrático. El otro término, el b por x, se llama término lineal y el término c lo vamos a llamar término independiente. La función puede ser completa o incompleta. ¿Cuándo la vamos a llamar incompleta? Cuando alguno de los términos, o el b o el c, sea 0. Veamos qué pasa en esos casos. En el primer caso, podría pasar que b y c fueran 0. Entonces, si b y c son 0, nos quedaría solamente que la función es igual a por x al cuadrado. En ese caso, la gráfica va a tener su vértice en el origen de coordenadas, o sea, en el punto 0, 0. Y vemos que si el término cuadrático es positivo, las ramas de la parábola van hacia arriba, como lo vemos en la gráfica a la izquierda, y si el término cuadrático es negativo, las ramas de la parábola van hacia abajo. Otro caso que podríamos tener, que b fuera 0, pero c no. En ese caso nos quedaría a por x al cuadrado más c. Y la característica es que su vértice se encuentra sobre el eje de las ordenadas. ¿Qué quiere decir eso? Veámoslo en los gráficos. Acá vemos los dos primeros gráficos donde a es positivo, o sea, el término cuadrático es positivo. Vemos que si c también es positivo, se va hacia arriba, en el primer gráfico, y en el segundo, que si c es negativo, la gráfica se desplaza hacia abajo. El vértice, como vemos, está sobre el eje Y. Y en los otros dos casos vemos lo mismo, pero con el término cuadrático negativo. Bien, el tercer caso sería que c fuera 0 y b no. Entonces nos quedaría a por x al cuadrado más b por x. En este caso, la característica va a ser que una de sus ramas pasa por el centro de coordenadas, por el punto 0, 0. Veámoslo en gráficos. Y vemos que en todos los gráficos siempre pasa la parábola por el origen de coordenadas. Ahí van viendo las distintas características que van a tener estos gráficos. Bien, también puede pasar que ninguno de los términos sea 0, o sea que la función va a estar completa. Va a tener a, b y c distinto de 0. Y puede pasar cualquiera de los gráficos que vemos aquí. Bien, vamos a ver ahora la gráfica de una función afín. Para eso lo primero que tenemos que recordar es la fórmula resolvente que nos permitía hallar las raíces o ceros de una función cuadrática. Dentro de esta fórmula resolvente vamos a prestarle atención a lo que está dentro de la raíz cuadrada, que es b al cuadrado menos 4 por a por c. A eso lo vamos a llamar discriminante de la función. Bien, acá lo tenemos, b al cuadrado menos 4 por a por c. ¿Qué nos va a determinar esto? Que la función tenga dos raíces distintas o que tenga dos raíces iguales o que no tenga raíces dentro de los números reales. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto? Cuando el discriminante, o sea, dentro de la raíz cuadrada nos dé un número mayor que 0, vamos a tener dos raíces reales distintas. Cuando el discriminante nos dé igual a 0, vamos a tener dos raíces reales coincidentes. Y si el discriminante nos da un número negativo, o sea, nos da menor que 0, en este caso no tendremos raíces o ceros dentro de los números reales. Bueno, ahora vamos a resolver un ejemplo de graficar una función cuadrática, uno que tenemos en el trabajo práctico. Bien, lo primero que vemos es la función cuadrática que tenemos aquí. Tenemos menos x al cuadrado más 3x más 4. Entonces lo que vamos a determinar quién es a, quién es b y quién es c. Sabemos que a es el término cuadrático, entonces en este caso es menos 1. b es el término lineal, entonces en este caso vale 3. Y c vale 4, que es el término independiente.
Lo primero que vamos a hacer para graficar va a ser buscar las raíces de la función. Entonces, con esta fórmula, con la fórmula resolvente, vamos a buscar las raíces, reemplazando cada letra por su valor. En este caso, b, a ver, recordemos que es 3, entonces vamos a poner menos 3 más menos va en la fórmula. ¿Por qué va más menos? Porque si no tendríamos que hacer dos fórmulas iguales y al final sumar o restar. Entonces directamente vamos haciendo una sola fórmula y al final la separamos. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, en este caso sería 3 al cuadrado, menos 4, el 4 va en la fórmula, por a por c, por menos 1, les pongo un paréntesis para que no me quede el por y el menos seguido, por c, que es 4. Todo esto sobre 2 por a. 2 por, recordemos que a es menos 1. Y ahí empezamos a resolver. Menos 3, todavía no lo podemos resolver. Más menos. Raíz cuadrada de... Todo esto lo pueden resolver con la calculadora si ustedes quieren. Nos daría 3 al cuadrado 9. Menos por menos más. 4 por 1, 4. Por 4, 16. Sobre menos 2. Porque es 2 por menos 1. Esto es igual a menos 3. Más menos. Raíz cuadrada de 25. Todo esto sobre menos 2. Y cuando llegamos a esta parte, que ya sabemos que es 5 la raíz, podemos separarlo en dos partes y hallar una de las raíces, x sub 1, y la otra raíz que es x sub 2. Entonces ya nos quedaría menos 3 más, ahora no vamos a poner más menos, vamos a poner solamente el más, la raíz de 25 es 5 sobre menos 2, y en el otro término nos quedaría menos 3, para la otra raíz, menos 5, en este caso una vez acá arriba sumamos, acá restamos, sobre menos 2. Y nos quedaría en este caso 2 sobre menos 2, que nos daría menos 1. Una de nuestras raíces es menos 1. O sea que la parábola va a cortar al eje X en el menos 1. Y ahora resolvemos la raíz que tenemos abajo. Tenemos menos 3 menos 5 nos da menos 8, sobre menos 2. Y cuando hacemos esa división nos queda 4 positivo. O sea que la parábola va a cortar también a la gráfica en el 4. Bueno, una vez que tenemos las raíces, tenemos que hallar el vértice. Recordemos que el vértice va a tener coordenada de x y de y. Para hallar la coordenada x del vértice, vamos a aplicar la fórmula que es menos b sobre 2 por a. Sabíamos que b en este caso era 3, nos quedaría menos 3, sobre 2 por a. A valía menos 1. Nos quedaría menos 3 sobre menos 2, y sabemos que eso nos da 3 medios, que es lo mismo que 1,5, que nos va a servir para graficarlo. Y la coordenada y del vértice la vamos a hallar reemplazando el resultado que nos dio acá, el 3 medios, el 1,5, en la fórmula que teníamos acá al principio, en la ecuación cuadrática original. Entonces nos quedaría, vamos a ir copiando, menos x al cuadrado, en este caso x va a ser 3 medios, menos 3 medios elevado al cuadrado, más 3 por 3 medios, más 4. ¿Se ve lo que he hecho? En la fórmula he reemplazado donde estaba la x por 3 medios. Esto lo resuelven con la calculadora y les da 6,25. Si lo trabajamos con número decimal para ubicarlo más fácil en la recta. Bien, entonces vamos a marcar los puntos en el gráfico. Las raíces que las obtuvimos aquí eran menos 1 y 4. La marcamos sobre el eje X a las raíces. Menos 1 y 4. Bien, ahora marquemos el vértice, que el vértice nos ha quedado en el punto 1,5 y 6,25. Vértice 1,5, 6,25. La coordenada de X y la coordenada de Y. Entonces, 1,5 está entre medio del 1 y el 2.
que me ha quedado parece un 3, no un 2, 1,5 y vamos hasta el 6,25 aproximadamente por aquí, y ahí tenemos el vértice. Pero para graficar una parábola necesitamos 5 puntos. Ya tenemos 3. El otro punto es la ordenada al origen, ¿sí? el término independiente, que es el 4. Y eso se marca sobre el eje Y. Y para encontrar el término simétrico, nosotros sabemos que por el vértice pasa el eje de simetría. ¿Qué es el eje de simetría? Una recta imaginaria que va a dividir a la parábola en dos partes iguales, para un lado y para el otro. Entonces, para hallar el punto simétrico, desde la ordenada al origen vamos a ir hasta el eje de simetría, que en este caso son 3 lugares, y vamos a hacer 3 lugares hacia el otro lado, 3 cuadritos en este caso. ¿Sí? Depende de la medida que hayan dejado ustedes, la escala va a ser cuántos cuadritos tengan que hacer. Una vez que tenemos los 5 puntos, ya lo unimos con una curva suave y nos quedaría graficada la parábola. Y ahí nos quedaría más o menos graficada la parábola. Lo mejor que pude hacerla con un celular en la mano. Bien, esperemos se haya entendido todo y nos vemos en la próxima clase.